La alcaldía local de Engativá, por medio de su proyecto de fortalecimiento de organizaciones sociales, culturales, juntas de acción comunal y propiedad horizontal, beneficiará a 50 organizaciones con ideas que impactarán a la comunidad. Pues quería resaltar las capacidades de las personas que nos han orientado. Pienso que la presencialidad trajo consigo, digamos que una cercanía con los tutores y también de cerca conocer un poco más nuestros proyectos. En esta oportunidad la presencialidad trajo consigo que ellos pudieron conocer un poco de lo que hacemos y por qué la justificación de lo que necesitamos. Pues por lo menos yo nunca había asistido a una convocatoria así. Me ha fortalecido muchísimo. Tenemos unos profesores que tienen muchísima paciencia, nos explican muy bien, podemos hacer las preguntas que queramos y siempre nos responden de buena manera. Y así mismo, pues entonces ya siendo categorizados y haber sido uno de los que pasábamos en el proyecto, pues estamos en este momento desarrollando la actividad que es la planeación, la parte pedagógica en cuanto a la proyección y desarrollo de cómo finalizar un buen proyecto. En este proyecto, aquí pues me ha gustado por la manera como la alcaldía ha manejado el proceso. Se han unificado muchos conceptos. Adicionalmente, recibieron jornadas de formación para mejorar la proyección de sus propuestas en torno a las temáticas, presupuestos y aterrizar sus ideas en proyectos concretos y que generen un beneficio para la comunidad. No dejes pasar los beneficios de personalizar tu tarjeta Tu Llave. Accede a www.tullaveplus.gov.co y selecciona la opción Personalización Virtual. Luego regístrate en la plataforma y diligencia el formulario. Para finalizar este proceso, acércate a cualquier taquilla en las estaciones de Transmilenio y activa tu personalización. Así puedes disfrutar de todos los beneficios de la tarjeta Tu Llave personalizada. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bienvenido a Blog Juvenil con su programa Mundo Vital, siempre al cuidado de tu mente. Aquí tendremos testimonios de la vida real, de personas que han sufrido o padecido enfermedades psicológicas, emocionales y cómo lograron superarlo para que sean de tu inspiración. Diferentes entrevistas también con nuestros especialistas de cabecera que podrán darnos una asesoría en todos estos temas. Mundo Vital. Más de Mundo Vital, Blog Juvenil, siempre al cuidado de tu mente. Sí, señores, nosotros estamos siempre pensando en cómo llevarles a ustedes todos estos temas para cuidar la mente, para cuidar las emociones. Y bueno, saben que hace 8 días tuvimos un programa bastante hermoso sobre el tema Provida y cómo es la realidad de las personas que deciden abortar. Pero hoy vamos a tener otro aspecto en cuanto a las emociones, porque todo eso somos seres tripartitos y estamos cuidando alma, mente, espíritu, espíritu, mente y cuerpo. Así que bueno, aquí para eso tenemos hoy a nuestra invitada, que no, ya no es invitada, es de casa, y es Alexa Hidárraga. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, No hola, te ahora sí, escucho. ya, ya. Ya, Ya ahora ahora sí, sí. mientras me familiarizo con la plataforma cada vez más. Mi hermosa Maru y a todos los que están conectaditos con Mundo Vital, qué alegría estar con ustedes en esta tarde compartiendo este espacio tan especial y hablando de lo que más nos gusta, las emociones. Definitivamente hay que aprender a sentir, mi Maru. Claro que sí, precisamente. Hoy vamos a estar hablando sobre eso, sobre el sentir. Es algo que no es tan fácil, digamos que siempre nos han mostrado como que el sentir es una parte en la que nos hace vulnerables o nos hace muy débiles cuando mostramos lo que sentimos. Y bueno,
No sé si estamos al aire. ¿Me confirmas, Samuel? Ok, que estoy viendo aquí algo, pero ya. Y sobre los sentimientos, siempre nos han mostrado, de hecho desde pequeños, ¿no? Nos dicen no llore, y si es un hombre, los hombres no lloran, y si es una niña, y deje de ser tan chilletas, deje de ser tan, bueno, no sé, como tan em, débil o tan llorona o tan cansona, porque como que muestran que todos esos sentimientos o el sentir y expresar esos sentimientos es más bien negativo que positivo, ¿no? Así es, definitivamente lo que tú dices, recuerden lo que hablamos siempre en este espacio y es el tema de las conexiones neuronales, ¿no? De cómo se programa nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro se programó para entender que sentir es algo malo, pues obviamente cada vez que vayamos a sentir algo, pues nos vamos a sentir mal porque decimos, pero ¿por qué me tiene que dar rabia por esto? ¿Pero por qué tengo que ponerme triste? Si a mí me decían que llorar es de débiles, como decías tú ahorita, o que los hombres no lloran, entonces se generaron ciertas conexiones que me llevan a pensar que sentir es malo. Por eso el objetivo que nos vamos a proponer hoy, a través de algunos ejercicios que quiero que podamos también desarrollar, es aprender que las emociones son necesarias, que son un termómetro, que nos dicen también que tanto hemos sanado nuestras heridas, que nos ayudan a identificar esos miedos que todavía tenemos y a poder entender que somos seres emocionales, que la única manera en la que vamos a dejar de sentir es cuando no estemos en este mundo. De resto, todo el tiempo nosotros vamos a tener que estar experimentando todo tipo de emociones, de sensaciones, porque somos seres emocionales, somos seres sensoriales, seres relacionales, como tú lo decías, somos tripartitos. En el cuerpo están los sentidos, a través de esos sentidos experimentamos diferentes situaciones a diario, pero eso que experimentamos con los sentidos entra a nuestra alma a través de las emociones. Entonces hay cosas que nos van a poner felices, otras que nos van a entristecer, otras que nos van a dar rabia. No podemos pretender que frente a una injusticia podamos estar felices. De hecho, fíjate en esto, porque cuando nosotros empezamos a generar esa negación de las emociones, estamos haciéndole un daño a nuestro cerebro. Es decir, estoy triste, pero entonces no voy a reconocer mi tristeza y voy a provocarme una felicidad falsa, que es lo que hago, por ejemplo, a través de irme de compras o de vacaciones o de conocer nuevos amigos. Ninguna de estas actividades como tal está mal. Lo malo es tomarla como un escape para reemplazar una emoción de tristeza. Y me empiezo a hacer un daño en la mente porque cuando estoy sintiendo rabia, entonces digo, no, estoy bien. Y empezamos a experimentar ciertos síntomas como la despersonalización, como la disociación. Es como si nos desconectáramos de nosotros. Cuando nosotros nos negamos a sentir y a vivir nuestras emociones, vamos a hacer como esa desconexión. Por eso a veces nos sentimos tan desconectados de nosotros mismos y la razón es porque estamos negando lo que sentimos para no experimentar dolor. Sí, mi Alexa, mira que en eso, por ejemplo, en estos días hablaba con alguien acerca del tema del duelo, ¿no? De una pérdida y a veces satanizamos muchísimo todo lo que es el sentir y el expresar las pérdidas y, por ejemplo, en el caso es una amiga que perdió un bebé, aún no había cumplido los 2 meses, así que mucha gente como que dice, ay, pero a ver si todavía estaba pequeño, como que cuál es el problema, pero ella está sufriendo y llorando a su bebé, y mucha gente como que no acepta el que ella pueda sacar esas emociones, así que le toca como esconderlas. Y eso, por ejemplo, es dañino porque una persona que no hace un duelo correctamente va a acarrear muchas cosas hasta en su parte física, enfermedades. Recuerdo algún doctor que decía, bueno, usted tiene un dolor, una enfermedad, sáquelo, llore si tiene que. Es más, cuando uno tiene enojo, ira, como dice la palabra, iraos, pero no pequéis, entonces uno también tiene que como poder de alguna manera drenar eso, porque eso va creando las úlceras, ¿no? Y de ahí hasta llegar a un cáncer, si es el caso, por guardarse tanto resentimiento, ira, odio, o sea, todas esas emociones Dios las puso por algo, ¿no? Y a veces satanizamos mucho, por ejemplo, los que somos cristianos, entonces, ay, es que tú te emocionas en la iglesia.
pues sí, es que a mí Dios me dio emociones, o sea, me las dio para algo. Ah, es que te emocionaste y cantaste y bailaste. Bueno, pues sí, o sea, preferible emocionarme aquí que emocionarme en una discoteca y salir a hacer cosas que no debo. Entonces creo que las emociones a veces se satanizan mucho, pero realmente son muy, muy, muy benéficas, solo que hay que saberlas manejar, que ellas no nos manejen a nosotros, en lo que yo considero. No sé qué opinas tú, mi Alex. Claro que sí, tú lo has dicho, no ser dominados por nuestras emociones y nosotros tenemos una frase en entrenador emocional y es que todas tus emociones son válidas, pero no dejes que te conviertan en quien no eres, que es ahí donde está el problema. El problema no está en sentir. Tú hablabas, por ejemplo, de los duelos y tú decías una frase bien, bien especial de los duelos y a eso le sumaría, nosotros también, hay una frase que manejo mucho y es, cuando no haces un duelo correcto, vas a vivir un duelo constante porque el duelo necesita vivirse en sus 5 etapas. Y muchas veces uno precisamente para no estar triste, para no estar en esa etapa de tener que experimentar ese vacío, automáticamente se provoca una felicidad. Por eso a veces es muy normal y es por supuesto respetable, pero de considerar el hecho de que cuando yo estoy en un duelo, entonces agarro y me voy de viaje, por ejemplo, o me cambio de casa o me voy de compras. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es postergando ese duelo. Y hay personas que pueden durar toda la vida en duelo. De hecho, hay una etapa del duelo que es la ira. Y hay muchas personas que se quedan en esa etapa del duelo y viven con amargura toda su vida porque no lograron entender por qué su mamá, su papá, su esposo, su hijo, su hermano tuvo que morir. Algo que nos ayuda mucho a nosotros en el duelo es entender que las personas tenemos una fecha de caducidad y estar preparados, no con miedo. Ojo, no es como, ay, ¿qué tal hoy se muera tal persona? No, es disfrutar a las personas mientras las tenemos sabiendo que todos en algún momento de la vida vamos a tener que experimentar un duelo. Nosotros vivimos como con una convicción un poco infantil de decir nunca voy a experimentar un duelo. Todos en la vida, en algún momento, o unos más temprano que otros, otros más tarde, van a experimentar una pérdida de un ser querido. Por eso es importante aprender a sentir, porque cuando nosotros aprendemos a sentir, vamos a mantener nuestro patrón de pensamientos sanos. ¿Cuál es el problema de sentir? El problema de sentir es lo que las emociones me hacen pensar. Por eso yo siempre digo que el secreto no está en sentir menos, sino en pensar mejor. Porque si tú te das cuenta, mi Maru, entrando por ejemplo en un tema como lo es la depresión no es un problema de emociones. La depresión es un problema de pensamientos. Uno no se quita la vida, una persona no se quita la vida porque está triste. Una persona se quita la vida porque su pensamiento le dice que no sirve, que no vale, que no puede, que no es suficiente, que nadie lo va a amar, que es un fracasado, que no va a lograr nada en la vida. Y ese patrón de pensamientos destructivos es lo que hace que esa persona tome la decisión de acabar con su vida, no es la tristeza. Por eso, parte de la sanidad emocional es reconocer la emoción y poder identificar el pensamiento que esa emoción me trae. Te pongo un ejemplo, para quienes estén allí atravesando una ruptura amorosa, ¿verdad? Cuando una pareja se va, deja un pensamiento, ¿sí? ¿Qué me faltó por hacer? ¿Por qué no fue suficiente? ¿Sí? ¿Qué hice mal? Y empieza allí un pensamiento de culpa, de autosabotaje, de baja autoestima, y ese es el pensamiento que yo tengo que identificar. Yo tengo que entender que así como la gente se muere, yo sé que eso suena, estoy sonando como muy fría, no, ustedes saben, yo perdí a mi mamá hace muchísimos años y para mí crecer sin una mamá, crecer sin esa figura, no ha sido un camino fácil, pero puedo decir que Dios ha estado conmigo. No hablo de la muerte con frialdad, no hablo con indolencia, porque seguramente en este momento hay muchas personas atravesando un duelo, pero lo hablo como una realidad. La realidad es que las personas mueren, tienen una fecha de caducidad, tenemos una fecha de caducidad, las personas se van, las personas humillan, las personas abandonan, rechazan, ¿cierto? Por eso vemos por ahí en redes sociales también una frase que me gusta mucho y es quitarle el me. Esta persona me abandonó, no, esta persona abandonó, me miró mal, no, miró mal, ¿sí? Porque lo que hace que esa emoción sea destructiva en mi mente es que yo lo tome personal. Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar en ese patrón de pensamientos. Por eso me gustaría que pudiéramos ahorita ir revisando las preguntas que podemos hacernos a la hora de tener una emoción muy intensa.
Claro que sí. Y mira que como siempre compartimos nuestras experiencias de acá, recuerdo precisamente ese duelo, esa pérdida que hay, por ejemplo, también no solo para las personas que muere un familiar o un ser querido, para las que perdemos a un ser querido, una pareja, un divorcio, por ejemplo, una relación sentimental. Y en mi caso, por ejemplo, cuando estaba en lo que se llama la tusa y que aún me detonó peor la depresión, los ataques de ansiedad y de pánico, recuerdo que una de las cosas que yo hice fue irme, por ejemplo, a Barranquilla. Luego me fui a República Dominicana y ya estaba vendiendo aquí el apartamento, y ya estaba tomando decisiones bajo unas emociones que estaban descontroladas, que es algo que uno aprendí, que uno no puede tomar decisiones tan importantes con las emociones alborotadas, y cuando esté o muy triste, o muy alegre, o muy con mucha ira, o con algo, es mejor deja que decanten esas emociones para que puedas racionalizar mejor las decisiones. Yo ya iba a vender el apartamento, ya tenía contactos o que en Europa o que en Estados Unidos, pero que me iba de acá. Pero me empecé a dar cuenta con el viaje que hice a Barranquilla, República Dominicana, que la tristeza, el dolor, lo que estaba viviendo, lo que no se me quitaba con cambiar de lugar. Gracias, Alexa. Era como si yo sacara a pasear mi dolor, más bien, en vez no era que dejara el dolor acá y ya, no, yo estoy en República Dominicana, frente al mar, y eso se me olvidó. No, allá frente al mar lloraba, así que entendí que realmente tenía primero que sanar. Primero que dedicarme a mirar exactamente cómo iba a procesar mis emociones antes de tomar esas decisiones. Y Dios en su misericordia permitió que yo me quedara aquí para ser sana, restaurada. Y bueno, a raíz de eso hasta nació este programa Mundo Vital. Así que de verdad que es muy importante que primero nos tomemos el tiempo para sanar y para poder sentir de manera, digamos, entre comillas, correcta, o por lo menos saber decantar esas emociones. Y bueno, para eso tú nos dices que vamos a hacernos unas preguntas. ¿Cuáles serían con las que debemos iniciar para empezar a detectar todo este tema desenfocado de las emociones? Me encanta, debo decir que me encanta la frase que dices de sacar a pasear el dolor. Me Ah, encanta, me sí. encanta. Porque es eso. No, todos lo hemos hecho. Yo siempre cuento que en uno de los momentos también de separación estaba como tan abrumada, tan frustrada, tan triste que dejé la casa y me fui para Armenia. Quería empezar una nueva vida, pero sin solucionar nada aquí, aquí adentro y pensando que en otra ciudad iba a poder comenzar de cero sin ningún dolor y tuve que regresar y para mí regresar, ya cuando me había ido, había vendido algunas cosas, había regalado otras, así que fue casi que comenzar de cero. Y fíjense cómo tomar decisiones por emoción nos sale muy caro. Sí, nos sale bastante costoso porque realmente nosotros necesitamos procesar la emoción y hacernos unas preguntas y comenzamos aquí precisamente con las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Reconocimiento de la emoción, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo? Es sencillo, pero si te das cuenta, precisamente por no saber sentir, es que nos saltamos a muchas veces a una falsa solución. Entonces, como no quiero sentir esto que estoy sintiendo, me voy, me cambio de país, termino las cosas con esta persona, tiro las cosas, me voy para otro lugar, vendo, como decías tú, voy a vender mi apartamento, voy a vender mi carro, ¿cierto? Entonces, lo primero, antes de tomar una decisión y de huir de la emoción, yo tengo que preguntarme qué es lo que estoy sintiendo. Primera gran pregunta, que debería ser la pregunta que siempre nos hacemos frente a una emoción. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Y ese primer ejercicio es muy difícil. Uno pensaría que es fácil y no, es difícil. Ponerle nombre a las emociones no es fácil. Sí, es decir, ¿qué siento? ¿Es como tristeza? No, es más bien como frustración, o tengo rabia, o tengo todas al tiempo, o tengo ansiedad, y poder, en la medida en que yo reconozco esa emoción, yo siempre digo abrazar la emoción, ir abrazando la emoción. Ok, estoy triste, no le voy a huir a esta tristeza. Yo sé que suena raro decir voy a disfrutar la tristeza, pero es precisamente vivirla,
Es decir, estoy triste en este momento, me voy a dar la oportunidad de sentirme triste, porque vuelvo y digo, cuando yo estoy triste y me provoca una sensación falsa de felicidad, estoy haciendo como una desconfiguración en mi cerebro. Por eso identifiquen quienes sufren de ansiedad, de depresión, quienes están pasando por estos episodios, identifiquen si hay algo de lo que les decía ahorita de la despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Es como que te sientes que tú fueras un espectador externo de tu vida, como que sientes que no estás conectado contigo, como que si pudiera describirlo en términos más coloquiales, podría decir como un zombie. Te sientes como un zombie, como que vas, vienes, trabajas, pero estás tan desconectado. Eso ocurre cuando empiezas a reemplazar emociones. Me siento triste, pero digo que estoy feliz. Tengo rabia, pero no digo que no está pasando nada. Así que lo primero que yo tengo que hacer es preguntarme cómo me siento en este momento y abrazar esa emoción. Así que chévere que pudieran allí participar, que pudieran dejar sus mensajes para nosotros leerles, no en el programa ahorita, pero sí poder saber cómo están esas emociones, ese termómetro, y que nos cuenten allí, ahorita que lleguemos a la cuarta pregunta, que nos cuenten qué decisiones de pronto han tomado desde una emoción, pero resultó ser una falsa solución. Claro que sí, mira que algo que particularmente en ese periodo me ayudó fue cuando empecé con la terapia y me decía, la psicóloga me decía, bueno, lo primero que tienes que hacer es abraza tu emoción, o sea, estás sintiendo eso, ya abraza. Y otra cosa fue aceptar mi realidad, porque esa negación me estaba Total. trayendo los ataques de pánico y de ansiedad. Entonces, acepta la realidad. Esa persona ya no está. O murió, o se fue, o cortó el matrimonio, cortó la relación, pues, ya no está. O sea, acepta. Y entre más rápido aceptes la emoción que estás sintiendo y no la niegues, más fácil va a ser procesarla. Entonces yo empecé a aceptar mi emoción, mi tristeza, la depresión, a aceptar todo lo que no quería ver que yo tenía, pero finalmente decir, sí, es lo que estoy sintiendo. Y no sabes cómo eso me empezó a ayudar, porque entonces cuando ya venían los ataques de ansiedad, yo ya sabía, ok, tengo ansiedad, porque antes era como, no, Así es. no, y con el ataque así, pero pensando, no, no, yo estoy bien, y eso sudaba, y lloraba, y temblaba, y me rasguñaba, pero estoy bien, ¿y qué hago? Entonces cuando yo empecé a tener, tengo ansiedad, me está generando ansiedad, entonces voy a empezar a respirar, voy a empezar a controlarme, me aplicaban hielo en el cuello para empezar a darme como esos choques de realidad, de que el cerebro deje de pensar cosas, como tú decías, y que se concentrara en algo como el dolor. Entonces, aceptar la emoción creo que es también de los primeros pasos que se debe hacer para poder tener un buen manejo. ¿Y cuáles serían las siguientes preguntas, Nelly? Listo, la segunda pregunta tiene que ver con por qué me siento de esta manera, que ahí es donde ya intento identificar la razón real de por qué me siento como me siento. Entonces, por ejemplo, yo tuve una discusión con mi hijo, ¿cierto? Y yo puedo decir, estoy triste porque tuve una discusión con mi hijo, pero esa discusión con mi hijo tiene muchos componentes. Puede ser que de pronto lo que me dijo, entonces eso me recordó algo que de pronto no me he perdonado, como me lo dijo, ¿cierto? Entonces se abre de pronto una herida de injusticia, yo como soy con ellos, especial, les cocino, los cuido, los amo y me responde de esta manera, o me siento de pronto minimizada, mis hijos prefieren a sus amigos que a mí, ¿cierto? Entonces ahí está, de hecho esta segunda pregunta va conectando con la tercera que vamos ahorita a trabajar, porque de hecho esa causa va conectada con la herida. Así que lo segundo es por qué me siento de esa manera, pero voy a ir a profundidad, no solamente porque discutí con mi hijo. Esa discusión tiene muchísimos componentes que me van a dar una pista para la tercera pregunta. Es importante que podamos identificar qué es lo que tanto me duele de esta situación. A veces vuelvo y digo lo que me dijo o cómo me lo dijo o delante de quién me lo dijo. ¿Sí? O el momento en el que estoy, porque ahorita estoy quizás enferma, por ejemplo, y no tiene consideración, y entonces viene, mira,
Los pensamientos son los que nos enferman, no son las emociones. Yo enfatizo mucho en esto porque no son las emociones. Yo siempre les digo, muchas veces pararme acá a hablar, no siempre estoy feliz, debo decirlo. A veces hay días en los que uno está como bajoneado por algo que ha pasado, a veces puede estar triste, a veces puede tener una rabia porque de pronto vio una injusticia, ¿cierto? Pero el patrón de pensamientos está sano. Es decir, digo, ok, esta situación simplemente va a ser una situación que me va a mostrar cómo estoy en este momento, qué tanto he sanado en este momento, pero no me va a destruir. Fíjate que ahí ya nos preparamos ahorita precisamente para la tercera pregunta, porque la tercera pregunta tiene que ver con por qué me duele la emoción. Aquí es donde ya entramos a cavar profundo y a mirar el dolor. Pero la segunda pregunta es, ¿por qué me duele o por qué me siento de esta manera? Uno es cómo me siento, identifico la emoción. Segundo, por qué me siento así, identifico la causa. Sí, mi Alexa, mira que estoy recordando algo que aprendí y es precisamente como enfatizando lo que tú dices, y es que todo empieza desde los sentimientos, desde los pensamientos, perdón. Y alguien alguna vez me enseñaba algo que me quedó muy grabado, y es que los pensamientos son como esas moscas verdes, esas moscas sucias, feas, que hemos visto tanto que a veces se posan allá en el popis. Y estas vienen y se posan acá, esos son los pensamientos, ¿no? Entonces puede llegar un pensamiento de esos feos, sucios, pero yo tengo dos opciones, o lo saco y espanto la mosca, o me quedo quietica contemplando el pensamiento y dejo que esas moscas todas vengan, esas horribles, a hacerme nido aquí. Todos esos pensamientos son como esas moscas. Y me quedo quietica y los contemplo para que se queden ahí los pensamientos y me hacen nido. ¿Y qué va a pasar? Que de mis pensamientos baja a mi corazón, a mis emociones, y de ahí empiezan a surgir las emociones. Y luego de las emociones va a afectar mi voluntad. Y entonces ahí empiezo a hacer cosas basadas en mis emociones, o en la rabia, o en el odio, o en lo que estoy sintiendo, definitivamente, como dice la palabra de la abundancia del corazón a la boca. Es decir, todo empezó con un pensamiento, bajó a una emoción y luego resultó actuando conforme a esa emoción. Es decir, que la emoción ya empieza a tener dominio sobre mi vida, y todo empezó desde esa pequeña mosca que dejé ahí. Entonces es cuando hablamos, y en el tema, pues obviamente psicológico, se habla de los pensamientos intrusivos, ¿no? Son como intrusos que llegan y hay que estarlos echando fuera, y creo que fue una de las cosas más exitosas que aprendí en ese tiempo, cuando venían los pensamientos que me generaban la ansiedad, la depresión, el estar sola, el te vas a quedar sola y ahora entre unos años, y era, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. Y empezar a sacar esos pensamientos hizo que cambiara en lo que estaba aquí, y obviamente empezó a cambiar lo que me sentía, y pues obviamente cambié de manera de ser, de actuar conforme a eso. Entonces, de verdad que es muy, muy acertado lo que nos dices, como siempre, de que todo inicia con los pensamientos. Ahora vamos entonces a nuestra tercera pregunta que tendríamos que hacernos. Bueno, la tercera pregunta, como les decía, ya tiene que ver con dolor. La primera es reconocer la emoción. La tercera tiene que ver con reconocer el dolor. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué herida emocional dispara esta emoción? Porque la emoción sola no es el problema. Yo puedo ir por la calle manejando, ¿cierto? Alguien se me atraviesa, yo como que obviamente mi instinto puede reaccionar, yo puedo llegar a reaccionar y decir, tenga cuidado, hermano, no sé, palabras que pueden salir desde el cerebro instintivo, pero ya, listo, pasó. Otra cosa es que empiece a rumiar esos pensamientos. Y a veces uno está tan herido emocionalmente y tiene una percepción tan baja de sí mismo y genera tanto autosabotaje en la vida de uno que todo lo toma personal. Todo. Uno hasta se alcanza a imaginar que esa persona, quién sabe quién la mandó para que lo mande a estrellar a uno. O sea, así es la mente poderosa y así son los escenarios que la mente crea. Entonces, ahí es donde empieza a doler la emoción. Entonces, yo tengo que preguntarme,
¿Qué herida dispara esta emoción? Y ahí vienen las heridas como el abandono, la humillación, el rechazo, el miedo a confiar, la injusticia. Y ahí es donde se crea el patrón, donde se refleja el patrón de pensamientos y donde se crea el nuevo patrón de pensamientos. ¿Cómo se refleja ese patrón de pensamientos? A través de lo que he vivido. Si fui abandonada por un padre, si fui rechazada en el colegio, si viví muchas injusticias en mi vida, si fui humillada, ¿cierto? Eso me generó un pensamiento que era lo que te decía ahorita en cuanto a la depresión, ¿sí? No sirvo, no soy suficiente, todos se van a burlar de mí, nadie me quiere, no soy importante. Entonces, desde ahí, yo empiezo a leer esa emoción. Eso que parece ser algo sencillo, se convierte en algo gravísimo que me destruye porque lo que hace es afectar mi patrón de pensamientos actual. Y ahí es donde viene precisamente la decisión. Por eso es tan importante el diálogo interno con estas preguntas que estamos compartiendo y quizás con muchas más. Hay unos ejercicios mucho más profundos con preguntas mucho más detalladas. Pero algo que a nosotros nos interesa llegar en entrenador emocional es poder precisamente cambiar ese patrón de pensamientos. Por eso nos enfocamos mucho en las heridas emocionales, en sanar las heridas emocionales. ¿Cómo se sanan las heridas? Todavía no vamos para allá porque ahorita vamos con la cuarta pregunta, y en la quinta es donde vamos a dar algunos tips, algunas herramientas para poder empezar a trabajar las heridas, porque fíjate que la emoción va a estar. Siempre, va a ir, va a venir, un día voy a estar feliz, triste, voy a tener rabia, voy a estar frustrado, quizás en un día voy a experimentar todas las emociones, pero lo que hace que yo tome una decisión dolorosa no es la emoción, sino la herida no sana, que es a donde tenemos que empezar a ahondar, mi hermosa Maru. Claro que sí. Bueno, y pues hoy nos toca necesariamente cortar un poquitín más antes, porque por temas técnicos, pues nuestro Samuel Suárez, que nos ayuda aquí en todo el tema técnico, tiene la universidad. ¿Qué hacemos si estudia precisamente producción de sonido? Así que, bueno, nos quedan unos minuticos, así quisiera que avanzáramos para que no vayamos a quedar cortados en el tema. Entonces, dinos exactamente sobre lo que nos hace falta para que todos nuestros seguidores pues puedan hacer este ejercicio y de verdad lo puedan llevar a la práctica. Como tú has dicho, aquí podemos hablar muchísimo, podemos decir muchísimas cosas, pero las tareas toca hacerlas y los ejercicios toca hacerlos, y si no se nos queda como cuando nos dan la fórmula en el médico y guardamos la fórmula y no vamos por los medicamentos, pues nada hacemos, ¿no? Lo dijo Daniel Aviv, nadie se llena leyendo el menú de un restaurante. Necesitamos accionar, ¿sí? Por eso es que nos estancamos en nuestros procesos emocionales, porque hacer no es fácil, accionar no es fácil, pero no hay otra manera. Si no cambiamos de hábitos, nuestro patrón de pensamientos no va a cambiar, así tengamos la teoría. Tenemos muchas personas en proceso personalizado. Es un proceso de 6 semanas, un plan de bienestar emocional que precisamente busca cambiar ese patrón de pensamientos, pero muchas de ellas vienen de procesos donde te puedo decir que saben más de lo que podría saber uno, ¿cierto? Muchísimo. Tienen toda la teoría y saben cuál es la teoría, pero el tema es que no está en la teoría, no está en saber, está en hacer. Por eso es importante que se hagan estas preguntas, que tomen una hojita, un esfero y que de manera muy consciente se pongan a responder estas preguntas. No nos imaginamos el poder que tienen las preguntas de desbloquear nuestras emociones y pensamientos. Cuarta pregunta es, ojo, porque parece, la cuarta y la quinta parecen iguales, pero no son iguales. La cuarta es, ¿qué quiero hacer con esta emoción? Y aquí es donde viene todo lo que yo quisiera hacer y donde de manera escrita yo puedo permitirme escribir lo que quiero hacer. Quisiera llamar a esta persona y decirle esto y esto y esto y esto. Regálense esa oportunidad. Escriban allí, escriban de verdad qué quieren hacer sin mentirse a ustedes mismos. Me encanta porque Dios valida nuestras emociones. Nosotros vemos allí en Génesis cuando está Caín con esa piedra que tiene, ¿cierto? Y Dios le da la oportunidad de hablar acerca de sus emociones y le dice, oye, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Ven, hablemos. Caín tuvo la oportunidad de hablar con Dios acerca de lo que sentía, pero se cerró. Y lo que tú decías ahorita, no solo quedó en el pensamiento, sino que fue a la voluntad, y es ahí donde toma esa decisión de matar a su hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Yo podría escribir, quiero matar a mi hermano? Sí,
pensemos en Caín respondiendo estas preguntas. Si quisiera matar a mi hermano, ¿sí? ¿Se vale escribir? Sí se vale escribir. Pero esto nos ayuda a que el cerebro instintivo pueda ser educado y le demos un poco más de importancia y prioridad al cerebro racional. Es decir, cuando yo leo, quisiera matar a mi hermano, ponte a pensar en esto. O sea, yo leer en un papel, mi hermano me sacó tanto la piedra que yo quisiera matarlo. Automáticamente el cerebro reacciona y dice, oye, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y frente a eso que quiero hacer, me tengo que preguntar si es una verdadera solución o es una falsa solución que solamente voy a usar para no sentirme como me estoy sintiendo. Y ahí me voy a la quinta pregunta, que es ¿qué debo hacer con esta emoción? La cuarta es ¿qué quiero hacer? La quinta es ¿qué debo hacer? Digamos que la cuarta pregunta es como mi naturaleza humana, lo que yo haría desde mis emociones, desde mi dolor, desde mi carne. La quinta pregunta es ¿qué haría desde mi naturaleza de hijo? ¿Cómo actúo yo como hijo de Dios? Sí, tengo rabia, sí me da mucho mal genio, sí quisiera decirle a esta persona hasta de que se va a morir, quisiera salir corriendo, quisiera dejar todo tirado, quisiera acabar con mi vida, porque seguramente este programa lo van a ver personas que en un momento de mucha tensión han pensado en quitarse la vida. Pero puedes escribirlo, puedes escribir quisiera acabar con todo, leerlo y decir, pero realmente esta es la verdadera solución. Esto me convierte en quien no soy, en mi propio destructor. Yo voy a ser a través de este dolor quien acabe con mi vida. No, no, no. Yo no vine al mundo para eso. Yo no vine al mundo para acabar con mi vida. Y automáticamente le das esa nueva programación a tu cerebro y es ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Abrazar el dolor, reconocer mi valor, aceptar mi identidad en Cristo, por más que alguien me humille. Si yo entiendo quién soy y cuánto valgo, voy a poder afrontar ese dolor. Recuerden que las heridas del alma se sanan con una clara identidad y viviendo el mismo dolor, pero con un nuevo pensamiento. Sí, mírame, Alexa, que recordaba como si tú ves una película, por ejemplo, de el Titanic, por decir una muy conocida, ¿no? Tú ya sabes en qué va a terminar, tú ya sabes quién muere, tú ya sabes, pero si tú te metes en la película y tú empiezas a sentir y a llorar y tú estás metido ahí, o sea, tu cerebro te cree, ¿sí? Es Ajá, decir, si exacto. tú le estás dando esa forma, él no está pensando, no es real, es una película, son actores, eso ya pasó hace muchos años. Tú llevas eso, o sea, el cerebro está creyendo lo que tú le estás dando de Ajá. información. Entonces, en lo que tú decías, es muy importante de verdad qué información le estamos dando a nuestro cerebro, porque cuántas veces hemos terminado llorando por una película por allá que nada que ver, que no, por ejemplo, el Titanic, que eso ya pasó y uno allá y queda terrible y queda con el dolor en el corazón y a veces son cosas hasta ficticias. Pero sí es muy importante saber qué le estamos dando a nuestro cerebro y bueno, hacer esta tareita para nosotros también empezar a sentir, pero a sentir bien y a no a ser amo o dueño de nuestras emociones, sino que nuestras emociones sean dueños de nosotros, ¿no? Así es, por eso es importantísimo cuidar la dieta mental, qué vemos, qué escuchamos, con quién hablamos, cuál es la música que nos programa, cuáles son los libros que leemos, cuál es nuestro lenguaje diario, porque todo lo que nosotros escuchamos, vemos, leemos, nos programa o para la paz o para el caos. Lo que tú acabas de decir, el cerebro no lo reconoce como, es ficción, el cerebro lo toma como real, por eso es bueno identificar, yo siempre les digo a las personas, revisen su playlist, si yo estoy en una depresión, qué es lo que yo escucho a diario, o sea, si yo estoy escuchando todo el tiempo música de despecho, de soledad, de desolación, de tristeza, pues así es como así es como estoy programando mi mente. No podemos desconectar lo de afuera, lo que escuchamos, de cómo nos estamos sintiendo. Y dice, ay, eso es pura bobada. Pruébenlo, yo siempre les digo, pruébenlo. Una semana, cambien sus patrones, cambien sus hábitos de lo que escuchan, de lo que ven, de lo que leen y nos cuentan en el próximo programa cómo les fue con este ejercicio. Claro que sí. Bueno, entonces hacer la tarea, a tener el control de nuestras emociones y a poner la alarma para el próximo jueves
a las 4 de la tarde nos vamos a estar conectando nuevamente aquí con más de Mundo Vital al cuidado de tu mente en Blog Juvenil. Gracias, mi Alexa hermosa, por tanto que hemos aprendido de ti. Un abrazo hermoso y nos estamos viendo el próximo jueves. Que sí, nos veremos por acá nuevamente. Pueden ir allí a nuestras redes también porque tenemos el Club de Desintoxicación Emocional donde vamos a desarrollar estas preguntas a profundidad porque esto hace parte precisamente. Hoy les he compartido algunas de las preguntas que trabajamos en desintoxicación emocional. Sí, por favor, sigan a Alexa y aprovechen porque este club es gratuito, como nos gusta a muchos colombianos, así que ahí pueden también empezar con todo este tema de entrenamiento emocional. Bueno, por ahora nos despedimos. Un abrazo a todos nuestros seguidores, se les quiere un montón. Chao, chao. Dios les bendiga. No dejes pasar los beneficios de personalizar tu tarjeta Tu Llave. Accede a www.tullaveplus.gov.co y selecciona la opción Personalización Virtual. Luego regístrate en la plataforma y diligencia el formulario. Para finalizar este proceso, acércate a cualquier taquilla en las estaciones de Transmilenio y activa tu personalización. Así puedes disfrutar de todos los beneficios de la tarjeta Tu Llave personalizada. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La Alcaldía Local de Engativá, por medio de su proyecto de fortalecimiento de organizaciones sociales, culturales, juntas de acción comunal y propiedad horizontal, beneficiará a 50 organizaciones con ideas que impactarán a la comunidad. Pues quería resaltar las capacidades de las personas que nos han orientado. Pienso que la presencialidad trajo consigo, digamos que una cercanía con los tutores y también de cerca conocer un poco más nuestros proyectos. En esta oportunidad la presencialidad trajo consigo que ellos pudieron conocer un poco de lo que hacemos y por qué la justificación de lo que necesitamos. Pues por lo menos yo nunca había asistido a una convocatoria así. Me ha fortalecido muchísimo. Tenemos unos profesores que tienen muchísima paciencia, nos explican muy bien, podemos hacer las preguntas que queramos y siempre nos responden de buena manera. Y así mismo, pues entonces ya siendo categorizados y haber sido uno de los que pasábamos en el proyecto, pues estamos en este momento desarrollando la actividad que es la planeación, la parte pedagógica en cuanto a la proyección y desarrollo de cómo finalizar un buen proyecto. En este proyecto, aquí pues me ha gustado por la manera como la alcaldía ha manejado el proceso. Se han unificado muchos conceptos. Adicionalmente, recibieron jornadas de formación para mejorar la proyección de sus propuestas en torno a las temáticas, presupuestos y aterrizar sus ideas en proyectos concretos y que generen un beneficio para la comunidad.